Pocas unidades militares han dejado una huella tan profunda en la historia como los tercios españoles. Durante los siglos XVI y XVII, en el punto más alto del poderío de los Habsburgo, estos cuerpos de infantería profesional se convirtieron en el corazón del ejército de la monarquía hispánica y en el azote de sus adversarios. Su fama como fuerza invencible, su disciplina férrea, su cohesión sin igual y la combinación letal de picas y armas de fuego los elevaron a la categoría de leyenda. No eran simples soldados, eran el emblema de un imperio global y de una época dominada por la supremacía militar española. La historia de los tercios es, en esencia, la historia de una revolución en el combate terrestre. Nacieron de las lecciones aprendidas en las guerras italianas y fueron perfeccionados en campos de batalla por toda Europa, desde Flandes hasta Alemania, pasando por el Mediterráneo. Su capacidad para repeler cargas de caballería, derrotar otras formaciones de infantería y desplegar una potencia de fuego superior los mantuvo en la cima de la innovación bélica durante casi siglo y medio. Pero también es una historia de esfuerzo extremo, de vidas forjadas en campañas extenuantes y de episodios de violencia que alimentaron la llamada leyenda negra. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de los tercios. Exploraremos su origen en las reformas impulsadas por el Gran Capitán. Analizaremos su singular composición de piqueros, arcabuceros y más tarde mosqueteros. Revisaremos sus tácticas, sus victorias más resonantes, sus derrotas más dolorosas y el legado que dejaron. Prepárate para marchar junto a una infantería que, durante más de un siglo, fue temida en todo el continente. El surgimiento de los tercios coincidió con un periodo de transformación militar en Europa, en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Las guerras de Italia, iniciadas a finales del siglo XV, enfrentaron a las grandes potencias europeas en un violento juego por el dominio de la península itálica. En ese contexto, el talento estratégico de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán al servicio de los reyes católicos, marcó un antes y un después. Al enfrentarse a la potente caballería francesa y a los temidos cuadros suizos, entonces considerados la mejor infantería del continente, comprendió la necesidad de una infantería española más moderna, flexible y organizada. Así nacieron las coronelías, unidades más pequeñas y maniobrables que las antiguas huestes medievales. Estas incluían piqueros para contener la caballería enemiga y tropas con armas de proyectil como ballesteros o escopeteros. Con el tiempo fueron sustituidos por arcabuceros, cuyas armas de fuego ofrecían una mejor capacidad de penetración. La batalla de Ceriñola, donde el gran capitán derrotó a un ejército francés superior con tácticas defensivas, trincheras y fuego concentrado, es uno de los primeros ejemplos del potencial de esta nueva doctrina militar. Aunque el proceso fue gradual, la institucionalización de los tercios suele asociarse a la Ordenanza de Génova, promulgada por el emperador Carlos V, Carlos I de España, que estableció su estructura formal. Unos 3.000 hombres divididos en compañías, con una proporción equilibrada de piqueros y arcabuceros. El núcleo de los tercios eran los piqueros. Formaban verdaderas murallas humanas, empuñando picas de entre 3 y 5 metros, formando un erizo defensivo prácticamente impenetrable para la caballería enemiga. Iban equipados con cascos como el morrión o la borgoñota, corazas metálicas y, como arma secundaria, una espada. Junto a ellos, los arcabuceros aportaban potencia de fuego. Portaban un arcabuz de mecha, una rudimentaria arma de fuego con gran capacidad de impacto a corta distancia. Llevaban consigo sus famosas bandoleras con los 12 apóstoles, pequeños frascos con cargas de pólvora y una mecha encendida. Su equipamiento era más liviano que el de los piqueros, lo que les daba mayor movilidad. Con el tiempo, los mosquetes fueron reemplazando al arcabuz. Eran más largos,
pesados y requerían una horquilla para apoyarlos, pero ofrecían un alcance y una penetración superiores. Esto cambió gradualmente la proporción de tiradores en los tercios, aumentando su capacidad ofensiva. La clave del éxito residía en esa combinación equilibrada. La resistencia de los piqueros y el fuego devastador de arcabuceros y mosqueteros, sostenidos por una estructura de mando sólida, encabezada por el maestre de campo. A esto se sumaba un intangible: el espíritu de cuerpo. Muchos soldados eran hidalgos o veteranos, unidos por el honor, la fe católica y una férrea lealtad al rey. La formación táctica clásica del tercio era el cuadro de picas, una estructura densa, generalmente cuadrada o rectangular, con picas proyectadas en todas direcciones. Las primeras filas se inclinaban para detener cargas, mientras que las posteriores mantenían la formación. Alrededor de esta masa central se colocaban las mangas de arcabuceros y mosqueteros en los flancos o esquinas, desde donde ofrecían fuego de apoyo, abrían brechas y protegían los laterales. En ocasiones se refugiaban dentro del cuadro para recargar o evitar a la caballería. Los tercios no eran una formación rígida. Podían adaptarse al terreno, destacar grupos de tiradores para escaramuzas y emplear tácticas de asedio con gran eficacia, ya fuera para tomar o defender fortalezas. En Flandes, por ejemplo, se convirtieron en auténticos expertos en trincheras, minas y combates prolongados. Durante el siglo XVI y principios del XVII, los tercios alcanzaron su cenit. En la batalla de Pavía aplastaron al ejército francés y capturaron al mismísimo rey Francisco I. Fue una demostración clara de su superioridad táctica frente a la caballería pesada y la infantería suiza. En Lepanto, aunque fue una batalla naval, los tercios embarcados fueron clave en los combates cuerpo a cuerpo. Y en Flandes, durante la Guerra de los 80 años, forjaron su leyenda. Desde la batalla de Mühlberg hasta el Milagro de Empel, donde una intervención providencial, el río congelado tras el hallazgo de una imagen de la Virgen, les permitió escapar y derrotar al enemigo. Pero también hubo sombras. Los motines por falta de paga eran frecuentes, y episodios como la furia de Amberes, donde los tercios saquearon la ciudad, empañaron su imagen y alimentaron la propaganda antiespañola. A mediados del siglo XVII, el modelo de guerra cambió. La aparición de formaciones más flexibles, artillería más eficaz y el uso de mosquetes con bayoneta restaron protagonismo a las grandes unidades de piqueros. La batalla de Rocroi, en 1643, donde el ejército francés venció a los tercios en una acción envolvente, simboliza su declive. Aunque los soldados españoles resistieron con increíble valor, finalmente fueron superados. No fue un final repentino. Los tercios siguieron combatiendo durante décadas, pero su reinado había terminado. Con las reformas borbónicas del siglo XVIII, fueron reemplazados por regimientos al estilo francés, marcando el fin de una era. A pesar de su desaparición, el impacto de los tercios en la historia militar fue enorme. Revolucionaron la infantería europea, establecieron un nuevo modelo profesional y fueron imitados en todo el continente. En el plano cultural, se convirtieron en símbolos del siglo de oro español. Soldados valientes, endurecidos, fieles, retratados en la literatura, el teatro y la pintura. Aunque su fama también está manchada por los excesos de guerra, su leyenda perdura. Durante casi 150 años, los tercios dominaron los campos de batalla de Europa. Su mezcla de tradición, innovación y valor los convierte en una de las unidades más impresionantes de la historia militar. ¿Qué te impresionó más de los tercios? ¿Su disciplina férrea, sus victorias legendarias o su capacidad de adaptación? Cuéntanos en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por la historia, dale like,
suscríbete para más historias épicas de la guerra y activa la campanita. Nos vemos en la próxima formación.